Hola, soy Pedro Díaz, psicólogo y cofundador de Centro Terapéutico Kainos. Como equipo, nosotros procuramos, ¿verdad?, capacitar y generar estas instancias de psicoeducación, ya que pensamos que estas mismas producen o representan un factor de protección al momento de trabajar con esta problemática. Esta presentación en particular tiene por objetivo reconocer las posibles causas por las cuales las personas llegan a adquirir una adicción a sustancias psicoactivas. Como se puede reconocer en este y otros problemas sociales, no puede hablarse de una sola causa, en este caso para las adicciones. Por lo tanto, en esta presentación vamos a enfocarnos en 3 posibles causas o categorías. La primera es la dimensión psicológica, la segunda, dimensión social, y la tercera, dimensión orgánica o física. En el primer caso, en la dimensión psicológica, se ha establecido, ¿no es cierto?, o se ha estudiado la relación que puede existir entre el consumo de sustancias y algunos estados psicológicos o trastornos psicológicos. Vamos a poner, por ejemplo, tres categorías de trastornos, como por ejemplo los trastornos de ánimo, los trastornos de ansiedad o incluso la psicosis. En este caso, el consumo de sustancias vendría, ¿no es cierto?, a hacer las veces de anular, evitar o inhibir muchas veces los síntomas que presentan este tipo de trastornos, como por ejemplo, en el caso de los trastornos del ánimo, tristeza, pena, amargura, sentimientos de grandiosidad, en el caso también de la bipolaridad, en el caso de ansiedad, miedo o temores, o recuerdos o pensamientos, si estamos hablando de estrés postraumático, y en el caso de psicosis, actuar los delirios eventualmente o producirlos dependiendo de la sustancia, pero también como medio de exploración, ¿verdad? Se ha visto que el consumo de sustancias, más bien la psicosis, vendrían también con el hecho de probar sustancias, sobre todo drogas sintéticas en este caso, o la repetición y la frecuencia de uso de otro tipo de drogas. También está la relación entre consumo y estrés, donde vamos a pensar en el estrés como la relación entre las demandas del entorno o las demandas que uno mismo tiene, las expectativas que uno mismo tiene con las capacidades y los recursos que se tienen para afrontar esas demandas. En este caso, también la adquisición, mantención y recaída vendrían, ¿no es cierto?, a hacer las veces de evitar percibir el estrés. En este caso, como dimensión, dentro de la dimensión social, nosotros podemos mencionar que el ser humano es eminentemente gregario y social. Eso, por supuesto, que representa un factor de protección en cuanto al desarrollo de resiliencia, autoestima, habilidades sociales, desarrollo del potencial, entre otras habilidades. Pero también en algunos casos, o en este caso en particular del consumo problemático, tenemos que situaciones en la infancia de maltrato o abuso infantil estaría relacionado, ¿no es cierto?, en algunos casos con consumo problemático de sustancias. También los padres o cuidadores, ¿no es cierto?, que presentan consumo de sustancias, la probabilidad de que el hijo o el menor desarrolle este problema es bastante alta. En el caso de los pares también en la edad escolar, sobre todo adolescencia, es un factor de riesgo importante en este problema. Y finalmente, en el aspecto social también, la disponibilidad y facilidad de acceso a sustancias representa un factor de riesgo o una explicación, ¿no es cierto?, de una causa de consumo de sustancias. En el caso de la dimensión física o la parte orgánica, se ha visto, ¿no es cierto?, que en el cerebro existen ciertas estructuras que están asociadas al procesamiento de estímulos que tienen que ver con el placer o la gratificación. En este caso, vamos a hablar de dopamina, que es un neurotransmisor que estaría asociado, ¿no es cierto?, o el cerebro, digamos, lo libera, ¿verdad?, en la medida que aparece un reforzador, ya sea artificial o natural. Dentro de este esquema vamos a hablar de el sistema de recompensa o el sistema dopaminérgico, que es precisamente el que se encarga de regular este neurotransmisor. Este sistema tiene distintas estructuras.
una de las cuales es el área tegmental ventral, que es donde precisamente hay una gran cantidad de neuronas dopaminérgicas que precisamente liberan este neurotransmisor. Por otro lado está el hipocampo, que es un área encargada, ¿no es cierto?, o estaría relacionada con el procesamiento de memoria y también asociada a el procesamiento de emociones. Después tenemos el núcleo accumbens, que es como una criba, digamos, esta estructura lo que hace es regular la cantidad de dopamina que eventualmente se libera en el cerebro. Por lo tanto, es el área quizá la que está más relacionada en este caso cuando se produce un consumo de sustancias, la enorme cantidad de dopamina que puede ser capaz de liberar esta área ante ese estímulo. Y finalmente la corteza frontal, ¿no es cierto?, que procesa todos estos aprendizajes y que tiene como característica que, si bien en un principio la persona aprende cómo conseguir estas gratificaciones, con el tiempo y la repetición del consumo, esta corteza prefrontal pierde función o incluso se llega a lo que es muerte celular, muerte neuronal. Como ejemplo, para ejemplificar más bien cómo opera este sistema, si uno se come, por ejemplo, una barra de chocolate, se va a activar, ¿no es cierto?, área tegmental, núcleo accumbens, y eso va a producir un resultado de gratificación. A la persona le gusta eso. Pero, por ejemplo, ante la exposición o ante el consumo de sustancias de abuso, es tal la cantidad de dopamina que liberan estos sistemas que rápidamente la persona puede generar una adicción a este tipo de sustancias. Es por eso que es tan importante conocer, ¿no es cierto?, cómo operan estos mecanismos para precisamente evitar, digamos, llegar a la adicción. Espero que esta breve presentación haya servido, ¿no es cierto?, para explicar a grandes rasgos las causas de las adicciones y de esta manera también estar atento a situaciones que pudieran estar relacionadas con estas causas, de manera de evitarlas o trabajarlas para que no caiga, digamos, ya sea un familiar o un cercano en este problema. Si quieres saber más contenido, visítanos nuestras redes sociales, ayúdanos a compartir este material que le puede servir a otras personas también. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video.